Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de la regla de L'Hopital antes de su enunciado y después de cómo ésta se aplica en el cálculo de los límites. Supongamos que f y g sean dos funciones continuas y derivables en un intervalo que contiene a un punto denominado x0. Si el límite de x que tiende a x0 de f de x es igual al límite de x que tiende a x0 de g de x y ambos nos dan como resultado 0, y que al mismo tiempo la derivada de g de x es siempre distinta de 0 para todo x distinto de x0 del intervalo, y si en fin se respeta también que el límite de x que tiende a x0 de la derivada de f de x sobre g de x existe, entonces el límite de x que tiende a x0 de f de x sobre g de x existe. Y además, lo más importante es que el límite de x que tiende a x0 de f de x sobre g de x va a ser igual al límite de x que tiende a x0 de la derivada de f de x sobre la derivada de g de x. Y es a partir de tal regla que nosotros vamos a poder calcular los límites que presentan la forma indeterminada de 0 sobre 0. Es importante subrayar que la regla de L'Hopital se puede aplicar también cuando tenemos otra forma indeterminada, es decir, infinito sobre infinito. La x además puede tender también a 0 por la derecha o por la izquierda, o también a infinito. Puede ser más infinito o más infinito. Vamos a ver enseguida una serie de ejemplos en los que utilizaremos la regla de L'Hopital. Analicemos ahora el primer ejemplo, que es el siguiente: límite de x que tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre raíz octava de x. Como podemos ver, esto nos da una forma indeterminada de infinito sobre infinito, lo cual es un requisito para poder aplicar la regla de L'Hopital. De hecho, si la x tiende a infinito, el logaritmo natural de x va a tender a menos infinito, mientras que esto también va a tender a infinito. Para aplicar L'Hopital, lo primero que hacemos es hacer unos pasos previos. En este caso, el paso previo es solo uno, es decir, escribir el denominador de una forma más conveniente, es decir, x a la 1 entre 8. ¿Sí? Todo esto ahora vamos a derivarlo, y también todo esto, y nos vamos a quedar con límite de x que tiende a infinito, ¿sí?, de 1 entre x entre 1 octavo por x a la menos 7 octavos, ¿sí? Y esto, si lo escribimos de una forma un poco más ordenada, se va a poder escribir como 8, ¿sí?, por raíz. Todo esto se va a poder escribir de una forma un poco más ordenada, es decir, esto va a ser igual a límite, ¿sí?, de x que tiende a infinito, lo escribimos para que sea bien, de límite de x que tiende a infinito de 1 entre x entre 1 entre 8, que multiplica la raíz octava de x a la 7. Aplicamos la famosa regla del sándwich y nos quedamos con límite de x que tiende a infinito de 8 por raíz octava de x a la 7 entre, ¿sí?, x. Nos damos cuenta que tenemos otra vez una forma indeterminada de infinito sobre infinito, porque numerador y denominador tienden otra vez a infinito, y entonces vamos a derivar otra vez numerador y denominador, lo cual nos va a dar que tenemos
8, ¿sí? Multiplicado por 7 octavos, ¿sí? 8 multiplicado por 7 octavos por x elevado a la menos 1 octavo, ¿sí? 8 por 7 octavos por x elevado a la menos 1 octavo entre 1, porque la derivada de esto es 1. Recordámonos siempre de poner límite de x que tiende a infinito, ¿sí? Si observamos, podemos simplificar este 8 con este 8 y por lo tanto nos quedamos con límite de x que tiende a infinito, ¿sí? De 7 por x a la menos 1 octavo. El 1 del denominador ya no lo escribimos porque no es necesario y nos quedamos con límite de x que tiende a infinito de 7 entre raíz octava de x, ¿sí? 7 entre raíz octava de x. Si nosotros sustituimos el infinito donde tenemos la x, vamos a ver que tenemos un número sobre infinito, lo cual va a tender a 0. Y este es el resultado de nuestro límite. Analicemos ahora el segundo ejemplo. Como podemos ver, tenemos la forma indeterminada de 0 sobre 0, porque si el límite de x tiende a 0, el seno va a tender a 0 porque seno de 0 es 0, y lo del denominador también va a tender a 0 porque e elevado a la 2 por 0 es 1, menos 1 es 0. Tenemos entonces la forma indeterminada y vamos a poder aplicar L'Hopital. ¿Cómo se aplica L'Hopital en este caso? Como siempre, entonces vamos a derivar el numerador y el denominador, obteniendo límite de x que tiende a 0 de coseno de x entre la derivada de esto es simplemente de todo esto va a ser 2 por e elevado a la 2x, ¿sí? Ahora, nosotros podemos ver que si sustituimos el 0, vamos a tener que coseno de 0 es 1, mientras que lo de abajo, 2 por e elevado a la 2x, esto sería 2 por 0 es 0, por lo tanto e a la 0 es 1, 2 por 1 es 2, y el resultado va a ser un medio, ¿sí? Pasamos ahora al último ejemplo, que es el ejemplo 3. Tenemos límite de x que tiende a 0 por la izquierda del n de x sobre 1 entre x. Como podemos ver, si el logaritmo natural de x, si en el logaritmo natural de x la x tiende a 0 por la derecha, el límite va a tender a menos infinito. Por lo tanto, en el numerador todo va a tender a infinito y en el denominador un número entre infinito también va a tender a infinito y por lo tanto tenemos la forma indeterminada infinito sobre infinito, la cual, como dijimos antes, es un requisito para poder aplicar L'Hopital, además de la forma indeterminada 0 entre 0. Lo que vamos a hacer ahora es derivar el numerador y el denominador, obteniendo lo siguiente: límite de x que tiende a 0 por la derecha de 1 entre x entre la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado, ¿sí? Lo cual, si aplicamos la regla del sándwich, nos va a dar límite de x que tiende a 0 por la derecha de menos x al cuadrado entre x, ¿sí? Podemos sacar el 1 afuera porque es una constante y vamos a tener menos límite de x que tiende
a 0 por la derecha de x al cuadrado entre x. Simplificamos esto y esto, entonces tenemos menos límite de x que tiende a 0 por la derecha, simplemente de x, lo cual nos da como resultado, si sustituimos el 0 en la x, 0. Gracias por la atención.